La enorme nave de salvamento extraterrestre quedó a la deriva. Más cerca de lo que parecía simplemente otro pedazo de basura espacial. Su poderoso el haz de exploración barrió el casco oscuro del buque de guerra humano que flotaba, sin vida entre los escombros. Dentro del buque aparentemente muerto, Capitán James Reed contuvo la respiración. Él y su tripulación de 50 habían estado jugando a este juego de muertos. Informe de situación de los últimos 3 días. Reed susurró en su unidad de comunicación, incluso, aunque sabía que los extraterrestres no podían oír. Él a través de las paredes especiales de su barco. Informes de ingeniería, todos los sistemas. Listo, señor, dijo su primer oficial, Tom Guite, respondió con la misma calma. Fue un viejo hábito que desarrollaron durante su años de esconderse y luchar. La sombra. La unidad está funcionando en silencio y están viendo exactamente lo que queremos que vean. Un buque de guerra averiado. Reed se permitió una pequeña sonrisa. El UES Phantom tenía. Se ganó su nombre muchas veces durante las guerras fronterizas. Mientras otros barcos luchó con fuerza bruta, el fantasma fue diferente. Era el secreto de la humanidad. Arma, un prototipo de destructor furtivo, que podría cambiar su apariencia como un fantasma. Un día, parecería un simple carguero. El siguiente como un poderoso crucero de batalla. Los extraterrestres nunca sabían lo que realmente estaban viendo hasta. Era demasiado tarde. La tripulación de rescate extraterrestre se acercaba ahora. Su barco estaba enorme, fácilmente 4 veces el tamaño del fantasma. A través de las ventanas del puente, Reed podía ver sus brazos mecánicos extendiéndose, listos para agarrar lo que quieren. Pensaron que era chatarra valiosa. No tenían idea de que estaban a punto de despertar a un gigante dormido. Todos a la batalla. Estaciones, ordenó Reed, su voz aún apenas un susurro. Pero nadie se mueve. Hasta mi marca. A lo largo del barco, 50 hombres y mujeres tensos en sus puestos, listos para la acción. Eran todo lo que quedó de la tripulación original de 300 personas. Pero eran los mejores de los mejores. Los brazos del barco de salvamento estaban a solo unos metros lejos ahora. Reed observó como el primero. La abrazadera magnética se adhirió a el casco exterior del Phantom. Los extraterrestres. Estar celebrando su hallazgo humano. Los buques de guerra estaban hechos de materiales costosos. Materiales y su tecnología era muy valorado en el mercado negro. Señor, Guite llamó desde su estación. Están activando sus rayos cortantes. Intentarán cortarnos en pedazos. Reed asintió. Justo lo que estábamos esperando. Espera. Observó como más abrazaderas. Unido a su nave, bloqueando el buque de salvamento en posición. Un resplandor rojo apareció cuando los extraterrestres se alimentaron. Sus equipos de corte estaban a punto de aprender una lección muy costosa sobre ser demasiado codicioso. Phantom Crew. Reed dijo en la calma que reinaba en todo el barco. Luz. En un instante, la supuesta. El buque de guerra muerto volvió a la vida. Emergencia. Las escotillas se cerraron de golpe alrededor del extraterrestre. Abrazaderas, atrapándolos en su lugar. El revestimiento especial de agujeros de Phantom, que había estado absorbiendo energía del extraterrestre. Escaneos, ahora pulsados con potencia. Antes de la tripulación de salvamento pudo reaccionar por su cuenta. Las abrazaderas magnéticas se volvieron contra ellos, enviando poderosas oleadas de retroalimentación a través de sus sistemas. Muestrales nuestra verdadera cara, ordenó Reed. La unidad de sombra. Activado, y el exterior del fantasma. La apariencia cambió. Se fue el Batlecur, sala de aspecto muerto. En
En su lugar se alzaba la forma elegante y mortal del buque de guerra más temido de la humanidad. Los extraterrestres intentaron retroceder, pero fue demasiado tarde. Los encerraron juntos por su propio equipo. Apuntan a su solo motores y armas, Reed. Ordenado. Sin bajas innecesarias. Hoy, se abrieron los puertos de armas del Phantom, revelando filas de láser de precisión. Baterías. Las armas dispararon en perfecta secuencia, cortando a través del salvamento las defensas del barco como si estuvieran hechas de papel. En cuestión de segundos, el enorme extraterrestre. La nave estaba muerta en el espacio. Su motor, fumar y sistemas de armas destruidos. Abre un canal, dijo Reed. Cuando White asintió y habló con claridad y firmeza. Nave extraterrestre, aquí el capitán James. Reed del fantasma de la UES. Tu nave es discapacitado. Tienes 10 minutos para evacúen a sus cápsulas salvavidas. Después de eso, estamos tomando todo lo que tiene valor de sus posesiones. Considere este pago para tratando de rescatar un barco que no te pertenecen. El capitán alienígena. La respuesta llegó rápidamente. Su traductor. Dejando claro su miedo. Por favor, nosotros. Rendirse. No sabíamos que esto era el fantasma. Todo el mundo sabe que el fantasma era destruido en la batalla de los 7 soles. Reed no pudo evitar sonreír de nuevo. Los informes de nuestra destrucción fueron muy exagerado. 9 minutos y 30 segundos. Quedando. Te sugiero que empieces a moverte. La tripulación observó cómo las cápsulas salvavidas comenzaban a despegue desde la nave alienígena. Cada uno fue escaneado para asegurar que no había armas ni se estaban planeando sorpresas ocultas. Esta no era la primera vez que alguien intentó engañarlos. Y no sería posible. El último. Señor, dijo White, comprobando su pantallas, recogiendo múltiples angustias. Llamadas que se envían desde esos pads. Están pidiendo ayuda. Ayuda militar. Bien, respondió Reed, sorprendiendo a su primera oficial. Que llamen. ¿Para cuándo? Si llega alguien, nos iremos con él. Suministros que necesitamos. Más importante aún, la historia se difundirá. El fantasma todavía caza estas rutas espaciales y todavía estaban. Proteger los intereses humanos. Como último, se lanzó la cápsula salvavidas y la tripulación de Reed comenzó sus operaciones de salvamento bien practicadas. Se habían vuelto muy buenos en la rapidez. Misiones de reabastecimiento como esta tenían que ser. No había muchos puertos amigos para un barco que oficialmente no existía. Mientras su equipo trabajaba, Reed fue a sus aposentos privados y miró en el viejo mapa estelar en su pared. En algún lugar allá afuera, el gobierno de la Tierra todavía estaba luchando contra el extraterrestre. Poderes que los habían obligado a rendición injusta. Sus superiores sabían. Le ordenó hundir el fantasma y renunciar a sus secretos cuando la rendición fue firmado. En cambio, él y sus leales. La tripulación había llevado la nave al espacio profundo, convirtiéndose en una leyenda que mantuvo la Tierra. Enemigos mirando por encima de sus hombros. La voz del capitán White llegó a través de la com. Necesitas ver lo que encontramos en su bodega de carga. Parece que estos no eran simplemente trabajadores de salvamento. Tienen armas militares escondidas bajo falsos pisos. Lo último, además, todavía en su embalaje original. Reds. Expresión endurecida. Documento. Todo. Copiar todo su ordenador. Datos. Quiero saber dónde están esas armas. De dónde venían y a dónde iban. Él volvió a mirar su mapa estelar. Las rutas que marcó en rojo eran similares. Se habían avistado barcos de salvamento. Se estaba formando un patrón que sugería. La guerra podría no haber terminado tanto como todos creen. Pensamiento.
El fantasma había comenzado su viaje como un barco fantasma haciéndose el muerto. Sobrevivir. Pero ahora se había convertido en algo más. Una sombra que rondaba los sueños de aquellos que amenazarían a la humanidad. Y si Reed tenía razón sobre lo que decían estos. Los envíos de armas significaban que la galaxia. Pronto aprenderé porque incluso el extraterrestre más poderoso. Las potencias temían ver a un solo buque de guerra humano que aparece en sus miras. A lo lejos, pequeños puntos de luz. Marcó el acercamiento de militares extraterrestres. Buques que responden a la situación de socorro. Llamadas. Pero cuando llegaron, solo encontrarían un salvamento vacío. Barco despojado de su carga ilegal. Su tripulación a salvo en cápsulas salvavidas y otra historia para añadir a la leyenda del barco, que se negó a morir. El fantasma lo haría. Desaparecer en la oscuridad del espacio. Listo. Atacar de nuevo donde y cuando sea. Los enemigos de la humanidad menos lo esperaban. Las estrellas pasaron como un rayo mientras el fantasma se movió silenciosamente a través del espacio, su agujero, todavía caliente por el reciente encuentro con el barco de salvamento. En sus aposentos, el capitán Reed miró las fotos antiguas en su escritorio mientras su equipo lo clasificaba. Sus suministros recién adquiridos. Las imágenes mostraban una versión más joven de él mismo. Se mantiene orgulloso ante el fantasma. Primera ceremonia de lanzamiento cuando el barco era la mayor esperanza de la humanidad, más que su última sombra de resistencia. Capitán. La voz de Witte llegó a través del comunicador. Tú, quizás quieras ver esta grabación. Encontrado en las computadoras del barco de salvamento. Es de hace 3 años durante el batalla de 3 flotas. Mano de Reed. Se apretó alrededor de su taza de café. Eso. La batalla había sido la mejor del fantasma. Ora, aunque pocos sabían la verdadera historia. Ponlo en mi pantalla, ordenó. El video mostró un consejo de guerra extraterrestre. Reunión. 3 extraterrestres diferentes. Los comandantes discutieron en torno a un holográfico. Tabla. Sus unidades de traducción convirtiendo sus voces enojadas al habla humana. Es imposible, gritó uno, trayendo con el puño abajo. Nuestros exploradores reportaron 12 buques de guerra humanos, pero los humanos solo tenían 5 naves en ese sector. La sombra. La flota es real. Otro comandante insistió. Mi propio buque insignia fue destruido por un dreadnought humano que apareció en ninguna parte, pero cuando lo rastreamos. Sensores. De alguna manera se había convertido en un pequeña lancha patrullera. Reed sonrió mientras observado. La verdad era a la vez más simple y más impresionante de lo que los extraterrestres sabían. Nunca había existido una flota de sombras. Solo había existido el fantasma, usando su revolucionaria tecnología furtiva para aparecen como diferentes barcos en diferentes lugares, mientras que otros barcos solo podían esconderse. El fantasma podría cambiar su perfil completo del sensor en segundos. Él recordaba claramente ese día. Su barco había bailado entre 3 alienígenas distintos. Flotas, apareciendo como una enorme. Acorazado un momento y un veloz corbeta la siguiente. Los extraterrestres habían disparado en los fantasmas del sensor mientras el fantasma, golpeado desde ángulos inesperados, su armas avanzadas que cortan a través de sus formaciones confusas. El blanco apareció en su puerta. Perdón por interrumpir su viaje. Por el carril de los recuerdos, señor, pero es necesario. Escucha esto. Reprodujo otra grabación. Este es mucho más reciente. Estaba escondido en un compartimento secreto de su núcleo de la computadora. La grabación mostró un extraterrestre diferente. Este lleva el uniforme elaborado de un alto rango. Oficial militar. El barco fantasma humano. Debe ser encontrado. El extraterrestre dijo. Él
Cuanto más tiempo permanezca activo, más nuestro. La gente cuestiona la victoria que logramos. Ya hay rumores de que si la humanidad puede desafiarnos, quizás la humanidad no es tan débil como le dijimos a nuestros ciudadanos. Reed se inclinó hacia adelante. Esto fue exactamente el efecto que esperaban cuando decidió seguir luchando. El fantasma ya no era solo un buque de guerra. Tenía convertirse en un símbolo de esperanza para los humanos y un sombra de duda para sus enemigos. «Hay más», dijo Witte, cambiando a otro archivo. «Mira él. Fecha en este. Fue hace apenas. Antes de la guerra, cuando el fantasma era. Sigue siendo un proyecto secreto». Reed observó mientras los ingenieros se abalanzaron sobre el barco. Estructura esquelética en el muelle de construcción. Recordaba bien aquellos días. Se suponía que Phantom sería el primero de 50 barcos de su clase. Un nuevo tipo de nave que revolucionaría el espacio. «Guerra. Estábamos tan cerca», dijo Reed. En silencio. 2 semanas más y el segundo. El barco habría estado listo. 3 más meses y habríamos tenido 5 de ellos. Pero los extraterrestres habían atacado antes. La flota estaba lista. En esos desesperados los primeros días, a Reed se le había ordenado: toma el fantasma, el único completado nave, y corre. Salva nuestra mayor arma. Sus superiores le habían dicho: no dejes que ellos capturan esta tecnología. El fantasma había huido, pero Reed y su tripulación habían convertido su retiro en una cacería. Misión. Atacaron el suministro enemigo. Líneas, colonias humanas rescatadas antes. Podrían ser atacados y reunidos. Inteligencia que salvó innumerables vidas. Cada vez que aparecían, se contaban historias. Propagarse a través de la comunicación extraterrestre. Canales sobre el misterioso humano. Barcos que podían cambiar de forma en voluntad. «Señor», su oficial táctico llamó. «Por la comunicación. Hemos decodificado más de la datos de los barcos de salvamento. Vas a querer para ver estos manifiestos de envío». Reed y Witte se dirigió al puente. La exhibición táctica mostró docenas de rutas, todas con armas y suministros a lugares donde no deberían estar. «Todo está sucediendo en punto muerto. Espacio», observó Witte. «Lugares donde los barcos militares no deberían existir. Se están preparando para algo». Reed dijo, estudiando los patrones. «Todos estos envíos están acumulando fuerzas, mientras pretendían honrar la paz. Tratado». Se volvió hacia su tripulación. «¿Cuántos? ¿Alguno de ustedes recuerda la maniobra del escorpión?» La tripulación del puente sonrió. El escorpión. La maniobra había sido su más atrevida truco, usado cuando necesitaban convencer. El enemigo al que se enfrentaban era todo un grupo de batalla en lugar de un solo barco. Se requirió una sincronización perfecta y un empujón. Su sombra conduce hasta sus límites. Pero el efecto valió la pena. «Trázame una curso que intersecta estas ofertas. Rutas», ordenó Reed. «Sí se están moviendo. Armas. Vamos a hacer que se arrepientan. Y esta vez vamos a hacer. Seguro que todo el mundo sabe por qué son estos barcos desapareciendo». La tripulación saltó a acción. Sus movimientos muestran la confianza de una larga práctica. Comenzó este viaje con 300 tripulantes. Miembros. El complemento completo para un barco. Del tamaño fantasma. Ahora operaban con solo 50, cada persona haciendo el trabajo de 6. Pero eran mejores en su empleos que nunca. Recuerde que Reed dijo: su tripulación, no solo luchamos por nosotros mismos nunca más. Cada vez que atacamos, les mostramos a los extraterrestres que la humanidad no es golpeado. Cada historia que cuentan sobre él. La flota de las sombras ayuda a mantenerlos cautelosos. Les hace pensar 2 veces antes de romper.
el tratado abiertamente. Como el fantasma. Cambió de rumbo para interceptar el más cercano. Ruta de suministro. Reed pensó en todo él. Nombres que les habían dado los extraterrestres. Barco fantasma, el cambiaformas, el sombra que golpea. Cada nombre añadido a su leyenda. Y esa leyenda protegida. Mundos humanos con mayor eficacia que una flota de buques de guerra normales podría tener. Múltiples contactos por delante. Táctico. Reportaron 3 barcos, de la misma clase que el nuestro. Objetivo anterior. Todos mostrando salvamento. Registros, pero sus lecturas de potencia. Embarcaciones militares de combate. Reed se instaló en su silla de mando. Enciende la sombra. Conducir. Recordémosles por qué tienen miedo. La oscuridad del espacio. Miró él. Exhibición táctica, ya planeando cómo hacer que 3 barcos de salvamento vean toda la flota de batalla humana avanzando. Sobre ellos. La flota de la sombra cabalga de nuevo. Todo el fantasma se balanceó. Su contorno. Volviéndose incierto a medida que la sombra avanza. Giró a máxima potencia. Pronto, extraterrestre. Los sensores mostrarían cosas imposibles. Y se difundirían más historias sobre él. Barcos humanos que podrían aparecer y desaparecer a voluntad. La leyenda sería crecer, y con ello, las posibilidades de la humanidad de sobreviviendo a cualquier enemigo que fuese. Planificación. Todos a sus puestos de batalla. Reed ordenó. Vamos a darles algo nuevo en el miedo. El almirante Stone golpeó su puño en la pantalla holográfica, haciendo la imagen de los barcos de salvamento destruidos. Parpadeo. Su gran oficina a bordo del el buque insignia del conquistador galáctico zumbó, con energía nerviosa como su personal. Los oficiales intentaron evitar su mirada enojada. Los últimos informes confirmaron su peor momento. Miedo. El fantasma estaba activo de nuevo. 3 años. Gruñó, su ojo cibernético, brillando más intensamente con ira. 3 años. He buscado el chip fantasma y todavía se nos escapa entre los dedos. Tocó la cicatriz en su cara, una cicatriz permanente. Recordatorio de su último encuentro con él. Nave humana. Su poderoso buque insignia tenía. Quedó reducido a chatarra ese día, y él apenas escapó con vida. Almirante. Su oficial de inteligencia habló. Hemos analizó el patrón de ataque. El salvamento. Los barcos informaron haber visto 5 diferentes buques de guerra humanos, pero sabemos que fue solo el fantasma usando su motor de sombra. Tecnología. Se queda en este sector. El oficial destacó una región de espacio en el mapa. Stone sonrió fríamente. Entonces lo atraparemos allí. Ordena cada nave disponible para ese sector. Quiero 30 buques de guerra, no esos cargamentos camuflados. Transportistas. Esta vez lo cazamos como es debido. A través del espacio a bordo del Phantom, el capitán Reed y su equipo estaban haciendo una descubrimiento inquietante. Guite finalmente había descifró el cifrado de los datos que habían robado. Capitán, mire estos mensajes, dijo, mostrándolos en la pantalla principal. No son solo envío de armas. Están enviando componentes para algo más grande. Reed estudió cuidadosamente los manifiestos de suministro. Estas piezas, por tanto, son destructoras de planetas. Armas, del mismo tipo que usaban para forzar la rendición de la Tierra. Su rostro se endureció al recordar aquel día oscuro. Los extraterrestres habían amenazado con destruir las colonias de la Tierra, una por una, a menos que la humanidad se rindió. ¿Qué opción tenía? ¿Lo tienen? Eso no es todo, Guite. Continuó. El tratado de rendición fue basado en mentiras. Mira esto. Él demostró. Otro documento. Este muestra que los extraterrestres solo habían construido un planeta asesino,
no la flota que decían tener. Tenían. Se engañaron y la tierra se rindió. La tripulación del puente se quedó en silencio mientras absorbieron esta noticia. Todo lo que habían. Lucharon por todo lo que habían perdido. Todo se basaba en un truco. Pero antes pudieron procesar esta revelación. El oficial táctico gritó una advertencia. Múltiples naves abandonan el vehículo más rápido que los viajes ligeros. 35 buques de guerra. Están formando un patrón de búsqueda. Señor, es la flota personal del almirante Stone. Reed evaluó rápidamente la situación. Quedaron atrapados en el sector con barcos de piedra bloqueando todo lo habitual. Rutas de escape. El fantasma era bueno, pero ni siquiera podría luchar contra 35 buques de guerra a la vez. Una vez. No directamente, al menos. Transmitir un mensaje. Comunicaciones. Reportado. El rostro del almirante Stone apareció. En su pantalla, su ojo cibernético. Reluciente. Capitán Reed, sé que puede. Escúchame. Tu reinado de terror termina. Hoy. Ríndete ahora y me aseguraré. Tu tripulación recibe un trato justo. Resiste y convertiré este sector del espacio en tu tumba. Reed silenció la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Opciones. El campo de asteroides, sugirió su navegante, apuntando a un denso cúmulo de espacio. Rocas. Podríamos usar el Shadow Drive. Allí. Hazles ver varios barcos. Entre los asteroides. Confundirlos. Esperarán eso, argumentó Witte. Las piedras nos han perseguido demasiado tiempo. Él conoce nuestra trucos. Reed miró la táctica. Exhibición, un plan formándose en su mente. Entonces le daremos algo que no necesita. Esperar. Trazar un rumbo para el más grande. Asteroide en ese campo y llévame. Todo lo que tenemos a la orden de Stone. Sistemas de sensores de la nave. El fantasma se movió lentamente hacia el campo de asteroides, haciendo. Parecía como si estuvieran tratando de esconderse. La flota de Stone siguió con cautela, esperando trucos. Habían caído en la trampa. Los engaños del fantasma demasiadas veces. Antes. Señor, informó Tactical. Están dividiendo su flota en 3 grupos. Van a intentar. Nos acorralan. Reed asintió. Perfecto. Ellos creen que saben lo que vamos a hacer. Enciende la unidad de sombra, pero no como de costumbre. Esta vez, vamos a mostrar. Les di algo nuevo. La tripulación trabajó, haciendo ajustes rápidamente a sus sistema de sigilo único. Generalmente se usaban para hacer que el fantasma aparezca como diferentes barcos. Esta vez tenían un plan diferente. El buque insignia de Stone está en rango. Witte informó que estaban cargando armas. Ahora Reed ordenó, muestrales. Su peor pesadilla. El impulso de la sombra. Activado, pero en lugar de hacer el Phantom se parece a otros barcos. Lo hizo. Desaparecen por completo. Al mismo tiempo. Sus sensores enviaron cuidadosamente lecturas falsas elaboradas. A Stones. Flota. Parecía cientos de. Los asteroides en el campo habían llegado repentinamente. Vivos, cada uno pareciendo ser él. Fantasma. Están disparando. Táctico. Gritaron mientras los barcos de piedra se abrían paso con sus armas principales, destruyendo asteroides. Separados en su confusión. Mantenga la posición. Reed ordenó con calma. Que se desperdicien sus municiones. Blanco. ¿Cuánto tiempo hasta? ¿Está lista la ráfaga de datos? 2 más. Minutos revolviendo. Podremos transmitir la verdad sobre la entrega a todo barco en su flota simultáneamente. Los barcos de piedra continuaron su avance, destruyendo asteroide tras asteroide, cada uno que potencialmente esconde al verdadero fantasma. Pero Reed había posicionado su barco en él. Un lugar en el que no pensarían en mirar.
justo encima del buque insignia de Stone, a juego. Su velocidad exacta, escondida en su sensor. Punto ciego. Señor, comunicaciones llamadas. Fuera. Estamos captando conversaciones confusas. De su flota. Algunos de sus barcos. Están empezando a cuestionar a Stone. Tácticas. Están quemando sus cargos por armas por nada. Reed observó. El caos se despliega. Stone está perfectamente. La flota organizada estaba cayendo en desorden. Los barcos se desorganizan. Mientras perseguían a los fantasmas de los sensores. Prepárense para transmisión. Vamos a mostrarles lo que están haciendo. Realmente luchando por la verdad sobre la falsa rendición, sobre el planeta único. Arma asesina, sobre todo de Stone. Mentiras. Llegaría a todos los barcos de su flota. Pero primero, tenían que sobrevivir. Los próximos minutos. Nave enemiga. Acercándose a nuestra posición. Táctico. Advertido. Nos verán en cualquier momento. Reed. Se aferró a su silla de mando. Manténgase firme. Guite. ¿Está lista esa transmisión? Sí. Señor. Listo para transmitir en todos los frecuencias. Bien. Reed se permitió una pequeña sonrisa. Porque creo que ya es hora. Le recordamos al almirante Stone porque nos llaman. El barco fantasma que los acecha. Pesadillas. Las armas del fantasma. Encendido silenciosamente, todavía oculto en el punto ciego del buque insignia de Stone. Pronto, la verdad se difundiría a través de lo extraterrestre. Flota y comenzaría la verdadera batalla. La casa se había convertido en una trampa, pero no un plan que el almirante Stone tenía planeado. El fantasma. El barco estaba a punto de chocar de nuevo. Y esto, en ese momento, llevaba algo más que armas. Llevaba la verdad que podía reiniciar la guerra. El espacio alrededor del almirante. El buque insignia de Stone se iluminó con armas. Fuego cuando el fantasma se reveló. 1. En ese momento, la tripulación del puente de Stone estaba mirando fijamente en los sensores fantasmas en el campo de asteroides. A continuación, las alarmas sonaron cuando el ser humano, el buque de guerra, apareció prácticamente encima de ellos, con sus armas ya disparando. ¡Imposible!, gritó Stone mientras el buque insignia se cerró bajo la precisa ataques. El fantasma no estaba tratando de destruir su barco. En cambio, fue deshabilitar quirúrgicamente su principal conjuntos de comunicaciones y sistemas de armas. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Antes. Cualquiera podría responder. Cualquier pantalla en todos los barcos de su flota comenzaron a mostrar el mismo mensaje. El fantasma era difundiendo los archivos secretos, mostrando cómo Stone y sus aliados habían engañado. La humanidad se rinde con un farol sobre armas destructoras de planetas. Señor, dijo el oficial de comunicaciones gritó. Estamos recibiendo preguntas de los otros barcos allí. Están preguntando si esto es cierto. El ojo cibernético de Stone brilló, rojo de rabia. Apaga todo. Comunicaciones, bloquean su computadora. Sistemas. Pero ya era demasiado tarde. La verdad se estaba extendiendo por su flota como incendio forestal. A bordo del Phantom, Reed observó cómo la confusión se extendía por él. Flota enemiga. Algunos barcos dejaron de disparar a los asteroides. Otros giraron sus sensores hacia el buque insignia de Stone como si buscando la confirmación o negación de la revelaciones impactantes. Están impulsando. Preparad sus cañones principales, advirtió Guite, señalando el buque insignia de Stone. Va a intentar destruirnos antes de que podamos transmitir cualquier otra cosa. Reed esperaba esto. Ejecutar la maniobra 7. Vamos. Muéstrales lo que Shadow Drive puede hacer. De verdad que sí. Los motores del Phantom se encendieron mientras se alejaba de Stone.
buque insignia. Pero en lugar de huir, el barco humano hizo algo que nadie había visto antes. Su motor de sombra se activó a plena potencia y de repente apareció ser 5 fantasmas, cada uno moviéndose en una dirección diferente. ¿Cuál es? ¿De verdad? Stone le gritó a su sensor. Operadores. Encuentren la nave real. La verdad. Eran todos reales. En cierto modo, el motor de sombras de Phantom no era solo. Ya no se crean lecturas de sensores falsas. Estaba doblando la luz y la energía a su alrededor. El barco, creando copias perfectas que, incluso podía disparar armas. Cada copia solo. Duró unos segundos, pero eso fue todo. ¿Qué necesitaban? Los 5 fantasmas dispararon una vez, sus rayos convergieron en Stone. Buque insignia desde diferentes ángulos. Los escudos de las naves alienígenas se doblaron bajo él. Asalto. En el puente de Stone, los sistemas. Comenzó a fallar a medida que el ataque coordinado. Abrumaron sus defensas. Señor, Wite. Llamó a Reed. 3 enemigos. Los destructores se están moviendo para atacar. Pero otros 4 están apagando sus armas. Se niegan a cumplir las órdenes de Stone. Al fuego. Reed asintió con gravedad. La verdad. Estaba teniendo su efecto. No todos los extraterrestres. El capitán estaba dispuesto a seguir luchando. Una vez que supieron que habían sido engañados. En una guerra injusta. Stone no era terminado, sin embargo. Su buque insignia, a pesar de sus daños, provocaron una propagación de misiles al Phantom. Si no puedo tener el barco fantasma, rugió. Lo haré girar. En un verdadero fantasma. Misiles entrantes. Gritó tácticamente. Demasiados para disparar. Abajo. Reed mantuvo la calma. Despliegue el señuelos. Máxima potencia para el motor de sombra. Ejecutar la cola del escorpión. La tecnología especial de Phantom se activó. De nuevo, pero esta vez hizo más que crear copias. El barco pareció partirse. Aparte, su imagen se fractura en docenas de piezas más pequeñas. Los misiles, confundido por los múltiples objetivos, comenzó a explotar sin causar daño en el espacio. Mientras la atención de Stone se centraba en el ataque con misiles, Reed puso el siguiente fase de su plan en acción. Transmisión. En todas las frecuencias, ordenó. Mostrar. Ellos el resto. Nueva información comenzó, fluyendo hacia cada barco de la flota de Stone. No solo se trata de la falsa rendición, sino sobre los envíos de armas secretas que descubierto, sobre cómo Stone y los aliados se preparaban para otra guerra, mientras pretendían honrar la paz. Tratado. Más naves extraterrestres comenzaron a impulsar. Bajaron las armas. Algunos incluso se volvieron sus armas hacia el buque insignia de Stone, exigiendo respuestas a su almirante. Señor, informó Wite con una sonrisa, recogiendo transmisiones del extraterrestre. Barcos. Allí están discutiendo sobre quién tiene derecho a arrestar al almirante Stone. Pero Stone no iba a ser arrestado. Los motores de su buque insignia se encendieron de repente, a toda potencia mientras intentaba escapar. Tú. No he ganado. Su voz crepitó sobre él. Todavía tengo un secreto más que contarte. No sé nada al respecto. Reed observó mientras el barco dañado de Stone giró hacia el mar abierto. Espacio. Apunten a sus motores, ordenó. No lo dejes escapar. El arma del fantasma. Habló de nuevo, pero el barco de Stone fue construido para recibir el castigo. A pesar de múltiples golpes directos, logró alejarse cojeando de la batalla, siguiendo a Debrise y Plasma. ¿Deberíamos perseguirlo?, preguntó Wite. Reed estudió su despliegue táctico. La mayoría. La flota de Stone se había retirado con los barcos ahora se acercan entre sí. Cautelosamente.
tratando de averiguar qué hacer a continuación. Pero algunos capitanes leales se estaban moviendo hacia. Sigue a su almirante. No, decidió Reed. Stones terminó como un líder militar. Esos archivos que nosotros. La transmisión se ha encargado de ello. Pero sus últimas palabras me preocupan. ¿Qué secreto tenía? ¿De qué estás hablando? La respuesta llegó antes de lo esperado. Uno de los oficiales de Stone, al ver a su comandante huir, decidió salvarse compartiendo lo que sabía. Vasija humana, una nueva voz llamada. La comunicación que necesitas saber. Piedras. Rumbo a los campos de pruebas. Eso es. Donde lo construimos. Donde construimos el nuevo destructor de planetas. La tripulación del puente D. El fantasma se quedó en silencio. Finalmente, Blanco dijo lo que todos pensaban. Iba a demostrar que la amenaza era real. Incluso, si es demasiado tarde para salvar su carrera. Él va a demostrarle a todo el mundo que él podría haber destruido las colonias de la Tierra. La expresión de Reed se endureció. Todo. El fantasma había hecho. Cada batalla. Habían luchado para protegerse. La humanidad de exactamente este tipo de amenaza. No podían dejar que Stone llegara. Esa arma. Traza un rumbo de intercepción. Él ordenó y envió un mensaje a todos. Barco que se hundió. Diles si ellos quieren demostrar que realmente están del lado de la verdad. Ahora es su oportunidad. Stone tiene para ser detenido. Los motores del fantasma. Encendido. Todo ondula como él. Shadow Drive se enfrió desde su uso intenso. Se dañaron por él. Batalla, corriendo con una tripulación mínima y a punto de perseguir a un hombre desesperado con. No quedaba nada que perder. Pero eso nunca había sucedido. Los detuvo antes. Señor, dijo Witte, en voz baja. Si Stone dice la verdad sobre esta arma, es posible que no podamos para detenerlo con un solo barco. Reed miró a su fiel tripulación. Los 50 personas que habían convertido un prototipo buque en una leyenda que persiguió al sueños de los enemigos de la humanidad. No somos solo un barco, les recordó. Somos la flota de las sombras, y es hora de una última cacería. El fantasma aceleró hacia espacio, siguiendo la estela de Stone. Buque insignia. Detrás de ellos, varios extraterrestres. Los barcos comenzaron a moverse para unirse a la persecución. La leyenda del barco fantasma había cambiado. Ahora, no era solo una historia para asustar a los comandantes alienígenas. Era un símbolo de la verdad que podría unir incluso antiguos enemigos contra una amenaza mayor. Tenían una última batalla por delante. Una última oportunidad para demostrar que una sola barco con la tripulación adecuada y el equipo adecuado. La causa podría cambiar el curso de historia. La caza había comenzado. Y esta vez, el barco fantasma no estaba cazando desde él. Sombras. Esta vez, estaba liderando él. Carga hacia la luz. El fantasma corrió a través del espacio, siguiendo el rastro de el buque insignia dañado del almirante Stone. Detrás, ellos, 5 naves extraterrestres que una vez habían sido sus enemigos ahora seguidos en formación. Sus tripulaciones habiendo elegido la verdad sobre la lealtad ciega. Por delante estaba la campos de pruebas donde se encuentra el secreto de Stone. Arma en espera. Informe de estado. Reed comandó, estudiando el despliegue táctico que mostraba el barco de Stone acercándose. Su destino. Shadow Drive está en 60% de potencia, informó Witte. Los cañones principales están completamente cargado, pero nuestros escudos traseros están todavía débil por la batalla. El alienígena. Los barcos siguen nuestro ritmo, pero están nerviosos. Sus sensores están recogiendo algo grande por delante. Todos ellos. Lo vi un momento después.
Un espacio enorme. La estación apareció en sus pantallas. Su sección central, con forma de un macizo cañón de pistola, apuntando a las estrellas. Alrededor, flotaban cápsulas de construcción y defensa. Plataformas repletas de armas. Eso es todo, dijo el oficial táctico. Anunció. Ese es el asesino del planeta. Es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. Jamás visto. La voz de Stone crepitó. Su sistema de comunicación está lleno de maníacos. Triunfo. ¿Lo ves ahora, capitán? ¿Reed? Así es como se ve el verdadero poder. Me gusta. Un disparo de esta arma puede partir un planeta por la mitad. Piensa en eso. Todos tus trucos, toda tu inteligencia. Las tácticas no significan nada contra esto. Reed observó cómo el buque insignia de Stone atracaba en la estación. Alrededor del fantasma. Los aliados alienígenas ralentizaron sus naves, claramente, asustados por lo que estaban viendo. Esto no era solo un arma. Era una pesadilla hecha realidad. Señor, dijo Witte, en voz baja, si trae esa arma en línea, no lo hará, afirmó Reed con firmeza. Abrió un canal hacia sus alienígenas. Aliados. Por eso seguimos luchando. Después de la rendición. Por eso la Phantom nunca se rindió. ¿Estás con nosotros? Hubo un momento de silencio. Luego las naves extraterrestres respondieron una por una, prometiendo su apoyo. Habían visto la verdad sobre las mentiras de Stone, y ellos no podía permitir que se usara esta arma. Bien, dijo Reed. Porque tengo una plan, pero nos va a llevar a todos. Trabajando juntos. Se volvió hacia su tripulación. Enciende el motor de sombra. Completo. Poder. Todo lo que nos queda. Estamos. Voy a mostrarles el verdadero significado de una barco fantasma. Las defensas de la estación llegaron, vivos a medida que se acercaban, llenando el espacio, con rayos de energía y misiles. Las naves alienígenas se pusieron en formación de ataque, dibujando fuego mientras el fantasma actuaba. El plan de Reed, Shadow Drive al máximo. Potencia. Ingeniería informó. No podemos mantener esto por mucho tiempo. No necesitaremos. Largo. Los tranquilizó. El fantasma. Tecnología especial activada. Pero esto, tiempo, hizo algo nuevo. En lugar de creando múltiples imágenes de su barco, dobló la luz y la energía a su alrededor. Una forma que nunca habían intentado antes. Todo el mundo estaba mirando. Parecía que el fantasma había desaparecido por completo. No solo por los sensores, sino por la vista. En sí, se habían convertido en un verdadero fantasma. Nave. Por las estrellas, uno de sus extraterrestres. Los aliados se quedaron boquiabiertos ante la calma. ¿Dónde? ¿A dónde van? La voz de Stone lo delató. Primer indicio de miedo. Encuéntralos. Tienen estar ahí fuera en algún lugar. Enciende el arma principal. Destruiré al más cercano. Colonia humana para mostrarles lo que sucede. A quienes nos desafían. Pero el fantasma ya se estaba moviendo, invisible para todos. Escáner y sensor se deslizaron a través la pantalla defensiva de la estación, más allá de la armas que disparaban a ciegas al espacio. Reed había acertado. La estación. Los sensores no podían rastrear lo que no pude ver. Ingeniería informa que la unidad de sombra se está sobrecalentando. Blanco. Advertido. Tenemos quizás 2 minutos antes. Fracasa. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Reed. Aclara la situación con nuestros aliados. Diles que sean. Listo. El fantasma se deslizó más cerca de él. Estación, su forma invisible pasando. Justo al lado del buque insignia atracado de Stone. En el puente de la estación, Stone estaba gritando órdenes, tratando de traer el asesino de planetas en línea antes que sus enemigos.
Podría detenerlo. Objetivo fijado. Táctico. Informó. Estamos en posición. Reed tomó una respiración profunda. Todo por lo que habían luchado. Porque llegó a este momento. Suelta él. Capa. Muéstrales dónde estamos y dispara. Todo lo que tenemos. El fantasma. De repente apareció dentro de la estación. Perímetro defensivo, tan cercano que el agujero casi tocó el arma masiva. Sus cañones abrieron fuego a quemarropa, apuntando a puntos débiles específicos que tendrían identificados en el diseño de la estación. Stone gritó de rabia cuando se dio cuenta. Lo que estaba pasando. El fantasma no estaba. Solo atacaba. Estaba rompiendo él. Estación aparte con precisión quirúrgica. Golpeando conductos eléctricos y estructurales. Apoyos que sus exploraciones habían revelado. El destructor de planetas se está potenciando. Wite gritó, van a intentarlo. Dispárale. No, no lo son, dijo Reed. Con calma. Porque no estamos solos. Naves extraterrestres que se habían unido a ellos. De repente abrieron fuego desde múltiples direcciones, sus armas golpeando él. Puntos exactos donde el fantasma se había debilitado. Habían coordinado este ataque durante su persecución, cada barco sabiendo su papel. La superestructura de la estación comenzó a romperse. El destructor de planetas. Arma, aún no completamente cargada, explotó. En una cascada de detonaciones secundarias. El buque insignia de Stone, todavía atracado en él. Estación moribunda, quedó atrapada en él. Destrucción. Todas las naves despejan la explosión. Radio, ordenó Reed. El fantasma. Los motores se encendieron mientras se alejaban de la estación en explosión. Detrás de ellos. La voz de Stone se cortó a mitad de un grito cuando el buque insignia fue consumido por la misma arma que había construido para amenazar a los demás. Shadow Drive finalmente falló porque alcanzaron una distancia segura, pero no lo hicieron. Ya no lo necesito. Todos observaron cómo la enorme estación se desintegró. Piezas esparcidas en el espacio. La amenaza. Representaba muerto con su creador. Capitán, se llamaron las comunicaciones. Estamos recibiendo mensajes de todas partes. Las naves extraterrestres que se retiraron anteriormente están transmitiendo lo que pasó. La historia se está extendiendo por todas las flotas. Cada mundo. Reed asintió. Que lo cuenten. Que todos sepan que el fantasma. El barco no solo atormentaba sus pesadillas. Les trajo la verdad y les permitió. Sepan que cuando más importaba, nuestra propia gente decidió ayudarnos a destruir un arma que nunca debió haber existido. Las naves alienígenas se formaron alrededor de la fantasma, ya no como enemigos ni siquiera aliados renuentes, sino como socios que habían elegido hacer lo correcto. Las tripulaciones transmitieron mensajes de respeto y amistad al vaso humano que se había convertido en leyenda. Señor, dijo Wite, con una sonrisa, nos preguntan qué hacemos. Deberían hacer lo siguiente. Dicen que los gobiernos tendrán preguntas sobre todo esto. Entonces les responderemos. Reed respondió. Juntos, la guerra comenzó con mentiras y miedo. Que acabe con la verdad y cooperación. Miró a su tripulación, 50 personas que ayudaron a dar la vuelta a un barco. En un símbolo de esperanza. El fantasma era construido para esconderse en las sombras, pero a veces, las mayores victorias vienen de entrando en la luz. Los barcos giraron juntos y se dirigieron hacia la tierra. El fantasma había comenzado su viaje como una historia de fantasmas contada para asustar a los extraterrestres comandantes. Se había convertido en algo más aún, una leyenda que demostró que un barco con la tripulación adecuada y la causa adecuada podrían cambiar el curso de la historia. Ellos se enfrentarían a desafíos por delante. Habría
Ser preguntas para responder, tratados para negociar y confiar para reconstruir. Pero, habían demostrado que incluso los más poderosos, los poderes podrían ser derribados por la verdad, y que antiguos enemigos podrían se convierten en aliados cuando deciden ponerse de pie, juntos contra una amenaza real. Él, flota de las sombras, que nunca había estado más de un barco y su valiente tripulación, habían completó su misión final. Pero la leyenda seguiría viva, no como un cuento de miedo, sino como una historia de esperanza. Prueba de ello. A veces el arma más poderosa no es el arma más grande o el escudo más fuerte, pero el coraje de defender lo que es correcto, sin importar las probabilidades.